Haciendo negocios. Bueno, como ustedes sabrán, todos los lunes educamos a la audiencia que nos sintoniza y hoy los vamos a educar. Hoy no quiere decir que estamos aquí, que me van a enjuiciar a mí, porque tenemos al juez Wilfredo Martínez y a la licenciada Camila Pachón. Tampoco es que Gustavo esté en la cárcel y que vamos a tocar el tema, pero tenemos una información bien valiosa para todos los que nos sintonizan. Así que bueno, luego de que usted escuche este programa, si entiende que esta información es valiosa para alguna persona que usted conoce, con mucho gusto lo puede compartir a través de las redes sociales o invitarle a que le dé like a nuestra página de Haciendo Negocios. Así que realmente para mí, de Isamar de Soto, quien está aquí con ustedes, es un honor tenerlo aquí con nosotros en el programa de hoy. Y bueno, tocar unos temas que a veces no se tocan mucho, no se hablan, a veces por desconocimiento, a veces porque se entiende que no es propio hablarlo porque no sucede, pero sí es importante tocar los temas que vamos a hablar en el día de hoy desde aquí, desde nuestra nueva casa, Golden Music y Tierra Nueva, haciendo negocios desde Orlando para todo el mundo entero, porque como ustedes saben, a través de las redes sociales nos escuchan en todo lugar que tenga internet y obviamente que nos sintonicen. Así que si usted desea estar aquí, tanto como está en el día de hoy nuestros invitados y los invitados de programas pasados, con mucho gusto se puede comunicar al 407-913-9611 y mire, eduque a los profesionales y dueños de negocios que nos sintonizan todos los lunes a las 11 de la mañana por aquí por Haciendo Negocios desde Facebook y desde nuestro canal de YouTube. Bueno, como bien les indicara, hoy contamos con el honorable juez Wilfredo Martínez, que realmente es un honor tenerlo aquí. Gracias. Y al igual que con la licenciada Camila Pachón, van a estar tocando unos temas para usted profesional o dueño de negocio que nos está sintonizando. Y bueno, hoy me van a tener que excusar a Gustavo, no es que está preso ni nada por el estilo, pero hoy hay unos vencimientos muy importantes y él pues obviamente como responsable que es, está en su oficina haciendo el trabajo. Yo sé que él nos está escuchando porque él quería estar con ustedes dos hoy aquí en el programa, pero situaciones ajenas a su voluntad, ¿verdad?, lo hacen no estar aquí. Y sí, me dio unas preguntas. Una pregunta en específica para el juez que más adelante vamos a estar tocando. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos en nuestra entrevista. Comencemos obviamente con la licenciada Camila Pachón. Gracias, es un placer, ¿verdad?, que estés aquí con nosotros y nos encantaría que antes de comenzar a hablar nos des como un resumen de lo que es tu bufete. Sí, para que todos los que nos están sintonizando sepan qué hace Camila, que ella es una colombiana. Así es. Que llegó aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Ella no llegó siendo licenciada, ¿verdad? No, yo llegué a los Estados Unidos. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación, Neisa. Como mencionaron, mi nombre es Camila Pachón, yo soy abogada de inmigración. Mi familia emigró a los Estados Unidos en el 2001 y como muchas personas, millones de personas, tuvimos que pasar ese proceso migratorio y ese proceso fue lo que me inspiró a estudiar Derecho, estudiar leyes y a volverme licenciada. Yo practico exclusivamente ley migratoria. Desafortunadamente muchas personas piensan que la ley migratoria, la ley de inmigración es algo sencillo, cuando en sí es una de las áreas más complicadas del derecho. Y mire, y lo certifica el juez. Así es. Entonces nosotros nos dedicamos exclusivamente a la ley migratoria y hacemos todo tipo de casos en la ley de inmigración, desde procesos de deportación, ciudadanía, visas de negocios, visas de inversionista, asilos, peticiones familiares de novias, de esposas. Todo lo que está en el área migratoria es lo que nosotros hacemos. Mi bufete se llama Capella Immigration Law y para mí es un honor decir que todas las personas que trabajan en mi firma tienen esa conexión migratoria. O son ellos inmigrantes o son descendientes de inmigrantes. Porque yo creo que es muy importante tener esa relación y que una persona sepa lo estresante que es pasar por este proceso y eso nos ayuda a relacionarnos mejor con el cliente. Ok. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué la licenciada está aquí. Pues es obvio, ¿verdad? Ustedes como dueños de negocio y profesionales, en muchos casos tienen que contratar empleados, ¿verdad? Y tenemos que estar obviamente claros de las personas que contratemos, pues están autorizadas aquí a trabajar en Estados Unidos. Así que me gustaría que hablaras un poquito al respecto.
Sí, Deisa, es la responsabilidad del empleador chequear el estatus migratorio, no en sí el estatus migratorio, sino la habilidad del empleado a trabajar legalmente en los Estados Unidos. Inmigración y el Departamento Federal de Inmigración requiere que el empleador verifique la habilidad de la persona a trabajar. Eso se hace por medio de un formulario que se llama el I-9. El I-9 contiene 3 columnas de documentos que el empleado debe proporcionar para que el empleador se cerciore que esta persona puede trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esa es la responsabilidad del empleador y en ciertas ocasiones Inmigración puede hacer una auditoría donde se le va a presentar una notificación a la compañía y se le va a dejar saber que va a haber una auditoría y el empleador tiene que demostrar que tiene todos sus archivos, todos los formularios I-9 de todos estos empleados y que tiene también la documentación que demuestra por medio de estas 3 columnas que te mencioné que el empleado tiene la habilidad de trabajar en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si el empleador no tiene esos documentos? Pueden haber multas, se le puede hasta cerrar el negocio y en casos extremos, cuando ya han habido violaciones en el pasado y la persona, el empleador, no ha seguido las instrucciones, pueden haber hasta cargos criminales contra el empleador. Wow, así que es algo bien delicado porque todos tenemos negocio, obviamente, pero como estábamos hablando antes del programa, a veces como pequeño negocio no tenemos pues lo monetario, ¿no? Para tener un departamento de recursos humanos y a veces carecemos y desconocemos, pero es importante, obviamente, que usted busque un profesional y lo asista, porque como yo digo, aunque sea un mero papelito, pero la importancia de ese documento obviamente es altamente importante. Y como el juez puede confirmar, ignorancia de la ley no es excusa. Correcto. Muy importante para el negociante. Es decir, usted mencionó el bufete pequeño. ¿Qué servicio le puede ofrecer una oficina como la oficina suya a un negociante pequeño que está buscando alquilar o emplear una persona de otro país? Así es, nosotros podemos ayudarlos con el proceso de la I-9, aunque como mencionó Deisa, muchas veces es en sí el Departamento de Recursos Humanos. Ahora, cuando ya el empleador, por ejemplo, tiene un interés en emplear a un extranjero, ya sea un profesional o quiere traer un grupo de empleados a los Estados Unidos, nosotros nos podemos encargar de ese proceso. Es bien importante que los empleadores entiendan que una persona que está en el país con una visa de turista no puede trabajar en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el hecho de que usted esté contratando a una persona que no tiene la habilidad de trabajar, no solamente es un problema para el empleado, sino para su compañía también. Así es. Y estamos viendo en una situación en los Estados Unidos donde las reglas son cada vez más estrictas. Estas leyes siempre han estado en los libros, pero ahora estamos viendo un incremento en la forma en que se están implementando, qué tan estrictos se están haciendo los oficiales de inmigración para cerciorarse que estas leyes de verdad se están llevando a cabo, se están siguiendo. Así es. Y aclaramos que el formulario I-9 tiene que llenarlo con todo empleado, o sea una persona extranjera o obviamente sea también ciudadano americano. O sea, eso no exime que es un documento específicamente para las personas extranjeras. Exactamente. Esas 3 columnas que lista el formulario I-9 especifica qué documentos puede proporcionar la persona. Entonces, si la persona no puede proporcionar un documento de la columna A, tiene que proporcionar una de la B y una de la C. Correcto. Esto es para demostrar que la persona ya sea ciudadano americano, residente permanente, o tiene un permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Importante, una persona obviamente que es ciudadana americana o residente no tiene que tener un permiso de trabajo y puede trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ahora hay otros tipos de proceso, hay visas de trabajo, hay permisos de trabajo que le permite a la persona trabajar mientras que su proceso está pendiente con el Departamento de Inmigración. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, llega el Departamento de Inmigración? Ojo, antes de eso, para que el Departamento de Inmigración pueda venir a su compañía, tienen que darle una notificación dejándole saber que se van a presentar. Usualmente lo hacen con 3 días de anticipación para que usted como dueño de su compañía alice todos esos archivos. Obviamente la idea es que usted ya tiene todo esto organizado. Y Inmigración se presenta y revisa esos archivos. De ahí pueden pasar 2 cosas. Inmigración le puede dar una notificación diciendo todo está en orden, felicitaciones, o muchas veces ellos mismos revisan esos papeles y le pueden decir, aunque usted tiene estos papeles en orden, nosotros tenemos dudas que alguna de estas personas
los papeles no son verdaderos, tal vez Ok. sean falsos, y usted debe pedir documentación adicional para cerciorarse que esta persona de verdad es empleada. Si hay algún tipo de violación, el gobierno le da a usted 10 días para corregir este problema. Ok. Si usted no lo corrige, o si lo corrige, después hay una auditoría en el futuro, ya pueden haber penalidades, multas mucho más altas, dependiendo del ingreso de la compañía también. Y como mencionamos anteriormente, también pueden haber cargos criminales si se trata de violaciones que han seguido una y otra vez después de que Inmigración le ha notificado los problemas. Sí, en el porque ya no es por pasado. falta de conocimiento. Exactamente. Ahora también es importante entender que un empleador no puede discriminar a una persona por el hecho de que su permiso de trabajo vaya a expirar. Correcto. Muchas personas tienen permisos de trabajo con validez de 1 año, pero eso no significa que al año no pueden renovar ese permiso de trabajo. Un empleador no le puede negar el empleo a una persona porque su permiso de trabajo va a expirar en los próximos 2 meses. Muchas veces esta persona tiene la habilidad de renovar ese permiso de trabajo. Y si el empleado es responsable y está haciendo las cosas debidamente, tiene que hacer esa solicitud mínimo 90 días antes de que se le expire, para asegurarse que no va a haber un lapso entre esa renovación. Si en sí el permiso de trabajo expira, usted como empleador no puede seguir empleando a esa persona. Okay. Entonces es importante tener en cuenta la fecha en la cual se expira ese permiso de trabajo, pero entender también que no se le puede discriminar a una persona por el hecho de que su permiso de trabajo va a expirar. Y también estábamos hablando antes de comenzar el programa que si usted quiere traer a un extranjero a través de su oficina, obviamente lo puede hacer porque hay unas visas expresamente para eso. Sí, es muy importante. En sí, en términos generales, los procesos de patrocinio de un extranjero son 2. En términos generales hay diferentes formas, hay diferentes visas, pero los más comunes son la visa H1B o el patrocinio laboral, una certificación laboral. La visa H1B es para personas que son profesionales y el empleador, la compañía, que es en sí el peticionario y mi cliente como bufete de abogados, es el que le pide al gobierno y le deja saber: yo necesito una persona profesional y necesito traerlo a los Estados Unidos para que trabaje en mi compañía. Una vez más, es una visa profesional. La visa H1B es una visa que le da la habilidad a la persona de estar en los Estados Unidos 7 años y tiene que trabajar para la compañía la cual lo patrocinó o la patrocinó. El reto, en el caso de que, tú dices 7 años, pero en el caso que a lo mejor eso venza antes, ¿qué tiene que hacer ese empleado al momento que le dicen, pues mira, o la compañía cerró, o ya no necesitamos tu servicio? ¿Qué procede entonces a hacer esa persona? El estatus de la persona está sujeto a la compañía que la pidió. Entonces, si por alguna razón la compañía ya no está interesada en emplearlo o la compañía cierra, técnicamente la persona está fuera de estatus y tendría que salir de los Estados Unidos. ¿Le dan un término usualmente para que salga? Es bien corto, el término es usualmente 30 días. Ahora, en sí la persona que acumula menos de 180 días de estadía ilegal no tiene ningún tipo de castigo, pero puede afectarle la habilidad de obtener otra visa en el futuro. Entonces la idea es, si la persona piensa que la compañía no va bien, empezar a buscar otro empleador que le pueda hacer un cambio de estatus para que la persona no esté ni un día por fuera de estatus. Pero ¿qué pasa si la compañía cierra o lo despiden? La persona debe salir de los Estados Unidos porque empieza a acumular estadía ilegal. Así es. Y obviamente cuando un patrono trae a una persona con esta visa, obviamente hay unos costos que se incrementan, o sea, que hay que realizar. ¿Quién es la persona? Obviamente es el patrono o es la persona que viene, que tiene que cubrir esos costos. Los costos los tiene que cubrir la compañía. Una vez más, la compañía es mi cliente, no es el beneficiario, tanto para la visa H1B o para la certificación laboral de la cual no hemos hablado. El empleador, la compañía, tiene que hacerse responsable de pagar tanto los honorarios del abogado como los costos de inmigración. O cuando hablamos de la certificación laboral, hay costos de publicidad, de poner los anuncios en el periódico. Todo eso tiene que ser pago por la compañía. Y el traslado de su país aquí, Eso ya es,
Eso ya es un acuerdo entre el Ok. empleado y el empleador. Eso es una negociación, básicamente. Así es. Ahora, si por alguna razón el empleado entra a los Estados Unidos, por ejemplo, he tenido casos donde se le da a la persona la visa H1B en la embajada americana en su país, la persona entra y por alguna razón la relación no funciona o la empresa decide despedir al empleado, es responsabilidad del empleador pagarle el costo del vuelo de Ok. regreso a su país para el beneficiario y su familia. Porque estos procesos, si la compañía pide una persona y esta persona es casada y tiene hijos, al núcleo familiar se le da la visa. Tiene Entonces, que trasladarla a todo el exacto, entra su esposa, su esposo e hijos menores de 21 Y años. esos costos, obviamente, los tiene que pagar el patrono. Así Tanto es. de la esposa como de los hijos menores de 21 años. Así es, para en cuanto al proceso de la visa, sí, la responsabilidad es del empleador. Entonces, esa es la visa H1B. La certificación laboral no es una visa temporal, ya es un proceso de residencia. Es un proceso más complicado, estamos hablando, actualmente se está tardando 1 año y medio, 2 años, pero ya la persona obtiene una residencia permanente. Ok. Ese es un proceso por medio del cual la compañía le dice al gobierno de los Estados Unidos que su entidad, su empresa necesita una persona con cierta educación, cierta experiencia y no ha podido obtener un ciudadano residente que satisfaga esos requisitos. Y por eso necesita el inmigrante. Entonces eso es un proceso aproximadamente de 2 o 3 pasos, donde el primer paso la empresa le dice al departamento de labor: esta es la descripción del trabajo, esos son los requisitos de educación y eso es lo que la empresa le puede pagar. El departamento de labor analiza el caso y nos deja saber ese es un salario justo o le tienen que pagar más o menos, pero para serte honesta nunca es menos, siempre Correcto. es más. El departamento de labor entonces aprueba ese salario y ya podemos pasar a la segunda etapa, que es el reclutamiento. Ok. Tenemos que poner anuncios en el periódico, por internet, en la página de internet de la compañía. Y tenemos que analizar todas esas hojas de vida que llegan y justificar por qué no se contrató a ese ciudadano o ese residente. Este proceso se hace para proteger a los ciudadanos o residentes de este país y proteger esos trabajos. Entonces, si nosotros podemos justificar que en sí las personas que solicitaron el trabajo no tienen los requisitos que necesita la compañía, el Departamento de Labor puede certificar el caso. Ok. Ahora, O sea que es un proceso. es un proceso un poco largo. Así es. Si sí llega alguna persona que sí satisface esos requisitos, la compañía le tiene que ofrecer el trabajo a esa Ok. persona. Y nada más se le puede negar la oferta a la persona basada en los requisitos. No puede ser algo personal. El Ok. empleador no puede decir... Porque es mi amigo o algo así. Exactamente. Entonces, si ya no llegó ninguna persona, pasamos entonces al proceso de certificación. Muchos de estos casos el Departamento de Labor hace una auditoría para asegurarse que de verdad se puso los anuncios, de verdad se entrevistó a aquellas personas que tal vez sí parecían satisfacer los requisitos. Y si sí se certifica el caso, pasamos al proceso de residencia permanente. Ok. Pues como ustedes verán, obviamente no es como llamar y decir ven y trabaja conmigo, sino es cuestión de un proceso. Obviamente próximamente en programas subsiguientes a este vamos a tener personas capacitadas en el área de recursos humanos para que estén hablando también estas situaciones, no solamente cómo emplear a una persona aquí en Estados Unidos que vive en Estados Unidos, sino el proceso, porque a veces, como tú bien dices, un documento como la I-9 que es tan valioso, que se puede recibir una carta o una llamada en una oficina para venir a investigar, que la persona de momento no diga, ¿y qué es eso? Sino que conozca realmente el proceso como tal. Siempre hemos dicho que usted como dueño de negocio tiene que educarse en todas las áreas. A lo mejor usted conoce obviamente su servicio, su producto, pero tiene que buscar ese profesional que lo eduque en otras áreas que también son vitales en su negocio. Bueno, Camila, ¿qué más nos tienes que hablar? También me gustaría hablar también de las opciones que tienen los empresarios extranjeros de venir a los Estados Unidos. En otras ocasiones hemos hablado, mucho. así es, hemos hablado de la visa E2, que es muy buena herramienta. La E2 es una visa de inversión
pero desafortunadamente no clasifican todas las personas, clasifican aquellas personas que son ciudadanas de un país que tiene un tratado con los Estados Unidos. Cuando estamos hablando de Sudamérica y Centroamérica, clasifican los colombianos, los argentinos, los bolivianos, chilenos, costarricenses, hondureños, mexicanos, panameños y españoles. Bueno, ya eso ya es Europa, pero no son todos los países. Okay. Entonces, estas personas que son ciudadanos de estos países pueden venir a los Estados Unidos a comprar un negocio o a empezar un negocio y pueden obtener un estatus migratorio por medio de ese proceso. Y obviamente el negocio que tiene en su país puede trasladarlo Así también es. acá. Pero no, para este tipo de visa no tiene que haber una relación corporativa entre un negocio en el extranjero y un negocio en los Estados Unidos. Ese es otro tipo de visa que se llama la visa L1A. Para este tipo de visas usted puede tener un trabajo regular en su país y está interesado en empezar un negocio en los Estados Unidos y puede obtener, como te digo, un estatus por medio de esa visa. Para esta visa usted tiene que hacer una inversión en los Estados Unidos. No hay un monto específico que requiera la ley, pero en nuestra experiencia es aproximadamente mínimo de $80 a $100,000 para que sea un caso que valga la pena presentar y hacer la inversión. Es muy importante que la persona, el comprador de ese negocio, el inmigrante, se asegure que todos los libros de la compañía estén al día. Es muy importante porque muchas personas vienen a los Estados Unidos, les hacen promesas, este negocio le va a generar a usted $10,000 a la semana, pero no le venden un sueño. Así es, no le están explicando que el negocio no ha hecho los impuestos hace 3 años, le debe dinero al IRS y usted al comprar el negocio es su responsabilidad. Está comprando las propiedades, los beneficios del negocio, pero también las deudas que tiene ese negocio. Y es lamentable que Gustavo no esté aquí porque hemos visto esos casos en la oficina y es muy triste cuando a veces un inmigrante que con el sudor de su frente obviamente reúne un dinero y hace una inversión aquí, como a veces lo cogen de lo que no es realmente y suceden estas cosas y lamentablemente pues la persona pierde el dinero invertido, lo pierde todo. Así es. Se queda sin negocio, se queda con un problema. Y esos problemas también le ocasionan problemas familiares. Y es importante, como te digo, que contraten a un contable independiente, no al contable del negocio que la persona ha venido usando, sino una persona independiente, objetiva, que revise los libros, se cerciore que todo esté al día, todo esté correcto, antes de que usted compre ese negocio. Si Porque ya después de comprado es demasiado tarde. Ya tiene que pagar, como yo digo, todo lo que deba. Así es, y como sabes, con el gobierno, con los impuestos no se juega. Sí, y es mejor estar claro que después uno obviamente llevarse una sorpresa porque a quién uno le va a reclamar. Exactamente, es su responsabilidad. Y como tú mencionas, muchísimas veces en nuestros países la persona, el negociante, el empresario se encarga de todo. En este país cada área es bien específica y la persona tiene que ser experto en su área para poder manejar un negocio bien. Puede, como dices tú, puede que usted sepa su servicio, su producto, lo sepa hacer, pero en sí no sabe el área administrativa, no sabe el área de recursos humanos. Entonces es un proceso de utilizar las herramientas que usted tiene disponibles para asegurarse que todo esté al día antes de hacer ese compromiso, antes de hacer esa inversión, porque como te digo, yo me encargo del proceso migratorio, pero no me puedo encargar de los libros, no me puedo encargar de las licencias, de todos estos requisitos que son necesarios para poder tener un negocio exitoso en este país. Sí, porque cada país es obviamente distinto. Y al país donde usted vaya a hacer negocios o hacer obviamente lo que usted desee, pues tiene que conocer para evitar problemas y que después que tenga que ir a las cortes, saludar al honorable juez. Así que es mejor usted educarse en el área y obviamente nutrirse de esos profesionales que le van a asistir en cada área que sea obviamente necesario. Así es, pero eso es una muy buena opción. Actualmente hemos tenido bastante éxito. Es un tipo de visa que no hemos visto que se ha afectado demasiado por la administración actual. Le permite a usted emigrar a los Estados Unidos, su esposa, su esposo, sus hijos menores de edad, pero es bien importante entender que este tipo de visa nunca lo va a llevar usted en una residencia permanente.
Entonces es un tipo de visa que se puede renovar las veces que sea necesario, siempre y cuando el negocio esté funcionando, el negocio esté corriendo, el dinero todavía esté invertido, el negocio esté generando lo suficiente para mantenerlo a usted y a su familia, pero nunca va a resultar en una residencia. Entonces tenemos que tener un plan bien estratégico para asegurarnos, tal vez su esposo es profesional y puede conseguir una compañía que lo patrocine para una certificación laboral de la cual hablamos y obtener residencia por medio de esa forma. Es importante cuando los casos involucran niños, cuando la pareja o el inmigrante tiene hijos, porque estos niños son parte del caso hasta el momento en que cumplen 21 años. Al cumplir 21 años son considerados adultos y en el 21 cumpleaños quedan automáticamente fuera de estatus. Entonces tenemos que empezar a planear antes para asegurarnos que estos jóvenes no van a quedar por fuera de un estatus legal, los podemos pasar una visa de estudiantes. Hay diferentes opciones, pero se trata de planear las cosas con anticipación para asegurarnos que al final no estemos corriendo a última No dejarlo hora. a lo último. Así y es. Máxime, a lo mejor si se está mudando y tiene un hijo que tiene 20 años, que ya lo que queda básicamente es nada. Exacto. Para que cumpla los 21. Exactamente. Pero bueno, para esto y muchas otras cosas más, usted sabe que puede contar con la licenciada Camila Pachón en su bufete Capella Immigration, porque pues como yo digo, no lo sabemos todo, pero qué bueno nutrirse de estos profesionales que le pueden asistir y evitar obviamente en un futuro situaciones ya sea con las leyes o situaciones lamentables para ustedes. ¿Algo más que quieras cubrir? Asegurarse que las personas contraten un abogado, una persona que de verdad sepa del tema. Muchas veces los colombianos decimos lo barato sale caro. A mí me gusta recalcar cada vez que tengo la oportunidad el problema que tenemos con los notarios. Ahora, yo soy notaria, ¿ok? Una notaria en este país es una persona que hace una clase, paga un costo de $100, $150, lo puedes hacer por internet y te llega tu estampa por correo y eres notaria. Un notario necesariamente no es una persona que ha estudiado las leyes. Entonces hemos visto siempre que hay problemas de inmigración o siempre que tenemos una administración nueva que cambia las reglas, empiezan a salir todos estos notarios diciendo nosotros hacemos casos de inmigración, nosotros le llenamos sus formularios de inmigración, sin entender las consecuencias que lleva que usted contrate una persona que no es un profesional. Ignorancia de la ley no es excusa. Si usted va a una de estas personas y la persona le dice, este es el formulario que tienen que llenar, eso es considerado consejo legal, eso es práctica ilegal de la ley. Entonces, desafortunadamente es bien difícil cerrar estos sitios porque usualmente si se reportan, se cierra el sitio y a las 2 semanas abren otra oficina a 2 cuadras. Entonces, es su responsabilidad como inmigrante, como persona nueva en este país, que se eduque, que vaya a aquellas personas que de verdad son profesionales en su área, porque es su futuro y el futuro de su familia. Y obviamente a veces ellos podrán pensar, pero es que me sale más costoso. Pero a la larga y a la postre, ¿qué le va a salir más costoso realmente? ¿Qué le va a dar más dolor de cabeza? No lo vea como un gasto, sino véalo como una inversión y ese profesional que realmente tiene el conocimiento de asistirlo en todo lo que obviamente necesite. Así que para eso también tenemos a Capella Immigration, que lo podemos conseguir en el 407-777-4121. Así es. 407-777-4121 o también puede accesar el website www.capellaimmigration.com. ¿Alguna otra cosa que desees añadir? No, gracias por la invitación, de Samuel. Fue un placer como siempre. No, gracias a ti por estar aquí en Haciendo Negocios y obviamente junto contigo pues invitamos al honorable juez Martínez, que verdaderamente nos honra su visita y que mejor tener un juez y un abogado, ¿verdad? Que usted nos tiene que opinar sobre lo que ella comentó, usted que a lo mejor ha visto algún caso en las cortes. Desgraciadamente he visto mucho referente al paralegal o el notario, porque en muchos de los países de Hispanoamérica el notario tiene que ser abogado. Pero aquí en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, no. Solamente toma una clase de como una hora, llena un formulario y le dan el sello como notario. Esa persona está autorizada
a certificar firmas. Básicamente eso es todo lo que hacen. Y administran oaths. Juramentos. Yo hablo Spanglish, así Ok. que me perdonen. ¿Cuántos años ya lleva aquí? Caramba. ¿Unos cuantos? No, es que yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York. Así Ok. que el inglés fue mi lengua principal y luego tuve que aprender el español. Así, Ok. por eso digo, como Celia Cruz, my Spanish is not very good looking. Pero hemos visto bastante abusos referente a las personas que se declaran paralegal y ofrecen servicios de migración o otro tipo de servicio a los negociantes. Y desgraciadamente, para ser paralegal en el estado de Florida no se requiere nada. No hay certificación, no hay licencia para paralegal. Solamente uno pone un rótulo y dice paralegal. Ahora, sí, uno puede conseguir una certificación como paralegal si ha tomado ciertas clases, tiene un asociado, pero cualquier persona puede poner un rótulo y decir que es paralegal. Y me alegro que lo haya traído porque a veces los nombres son iguales, pero las responsabilidades y los conocimientos son totalmente distintos. Así que donde usted vaya, usted tiene que ver realmente cómo son las cosas. El abogado se graduó de la escuela superior, tomó 4 años de universidad y luego 3 años de escuela de derecho. Y luego salió a trabajar y aprender cómo practicar o ejercer en ese tipo de ley. El paralegal, como digo, no hay ni una preparación, solamente pone el rótulo, soy paralegal. Hemos visto casos donde ellos toman la forma de migración del Internet, forma que uno consigue gratis, y luego le cobran varios miles de dólares a una persona, entregarle ese documento y ayudarlo a firmarlo. No, es un abuso. Y vale la pena recalcar, el paralegal siempre tiene que estar bajo la supervisión de un abogado. El paralegal no puede tener un negocio donde él mismo o ella misma hace formularios y demás, o ya sea ley de familia o procesos de contaduría, si no está bajo la supervisión de un abogado con licencia. Ok, muy bueno saberlo. Bueno, para aquellos que nos sintonizaron ahora, tenemos a la licenciada Camila Pachón, que ya nos habló un poco sobre las visas y los formularios I-9, y obviamente ahora con nosotros está el honorable juez Wilfredo Martínez, quien es puertorriqueño, y bueno, como juez está sentado en el estrado y sobre él recae en última instancia la responsabilidad del resultado de los casos, o sea, que usted tiene una ardua labor de tener sus oídos abiertos, obviamente, ver todo lo que le están presentando, porque de ahí es que usted toma básicamente una decisión. Sí, al presente estoy en una división especializada que yo trato solamente con casos de violencia doméstica. Okay. Y estamos hablando anteriormente de qué puede afectar a los profesionales. Bueno, eso sí es un caso que puede afectar a un profesional, una persona que tenga una licencia como profesional. Un cargo criminal de violencia doméstica le puede afectar la licencia a ciertos profesionales. Así que uno tiene que estar al día aquí en la Florida, aquí en nuestra jurisdicción. Muchas de las agencias de policía tienen una póliza donde si alguien llama, que si ha habido alguien le ha pegado a otra persona en una relación doméstica, la policía tiene que arrestar a alguien. La policía no puede solamente ir y decir, ok, está todo bien, nos vamos. La policía tiene que arrestar a una de las personas. Y eso entonces trae problemas. Así es. Y si uno es profesional con licencia, eso le puede afectar. Aún si no es profesional con licencia, si es negociante y le meten una fianza, a veces le meten una fianza que no le dan fianza. Uno está en la cárcel varios días antes que uno pueda ver al juez. Y el juez le mete una fianza, eso le puede afectar su negocio. Claro que sí. El negocio no está corriendo. Puede afectar a su empleado. Además, a la persona, al landlord, a quien uno le debe la renta. Y obviamente como persona, obviando a un lado lo de profesional, pero también como ser humano, es una moral, es una ética que obviamente se le ve afectado. Sí. También estuvimos hablando fuera de cámara sobre el DUI, que a lo mejor usted está hablando ahora de la violencia doméstica, pero esa persona o no tiene una pareja o algo, pero sí le dan esta infracción del DUI, también le puede afectar. Le puede afectar, sí, totalmente. El primer DUI, la ley más o menos es más flexible. Hay
una sentencia mínima que uno tiene que cumplir y es básicamente una clase de evaluación y clase referente al alcohol. Pero ya para el segunda y tercera vez, ya ahí las ramificaciones son tremendas. Uno tiene que tener mucho cuidado. Así es que si uno negociante tiene que tener cuidado, hay muchas veces que no tienen eventos de negocio, un hobnob, un meet and greet, eventos donde uno se encuentra con otros negociantes y muchas veces hay alcohol. Por favor, sea responsable. Correcto. No maneje antemano porque puede perder su negocio. Así es. Y para aquellos que sintonizaron y de momento no saben lo que es en DUI, es Driver Under Influence. Driving Y me under imagino influence. que esa influence no solamente es el alcohol, también puede ser obviamente sobre alguna sustancia controlada. Exactamente, sí. Ok. Déjame hacer un punto. Es muy importante. El DUI también puede afectar su estatus migratorio. Aunque no es una ofensa que lo haga usted deportable, estamos viendo muchas personas que están en los Estados Unidos bajo una visa de estudiante. Cuando la persona la arrestan, ni siquiera la encuentran culpable por un DUI, inmediatamente se le manda un email al Departamento de Estado si usted obtuvo la visa por medio de una embajada y se les notifica que la persona tuvo un arresto por un DUI y usted probablemente va a perder su visa de estudiante por eso. Y antes estábamos también hablando de los que estuvieran estudiando, ya sea para abogados o demás, que también estabas comentando que le afecta. También, si las personas que están estudiando Derecho o Medicina le hacen un chequeo de sus antecedentes penales y un DUI puede ser un problema serio, porque la entidad que se encarga de dar las licencias y de regular a los abogados se llama el Florida Bar, la barra de abogados de la Florida. Y ellos hacen ese chequeo extensivo para admitirlo a usted a ser miembro de la profesión. Okay. Entonces un DUI en su récord puede ser algo bien grave cuando usted está estudiando para volverse abogado. Y juez, ¿cuáles serían las razones por las cuales un dueño de negocio o profesional podría estar en corte? Normalmente es porque ha sido demandado. Okay. Debe dinero o no ha cumplido con un contrato. Eso es lo más que usted ve en la Eso es lo más que corte. vemos. Pero también puede ser que está demandando a un cliente que no le ha pagado o a otro negocio que no ha cumplido con cierta función. Lo más frustrante que uno ve con los negociantes es que el sistema de corte es un proceso lento. Así es que, por ejemplo, si yo soy negocio pequeño y he hecho un negocio con otro negocio, otra persona y me debe $10,000. Y como pequeño negocio, los $10,000, eso es muy importante para mí. Y yo lo necesito de inmediato. Bueno, la corte no va a actuar de inmediato. La corte toma su tiempo. Así es que es frustrante para muchos negociantes que entra como demandante o demandado a un sistema que va a tomar tiempo. La mayor parte de los recursos del sistema de la corte se dedican a los casos criminales. Okay. Los casos civiles, como no son tan urgentes como los casos criminales, pues sí, le dan recursos, pero no todo lo que merece. Okay. Es bien frustrante para el negociante. Lo que sí he visto y frustra también es que muchos negociantes quieren tomar ventaja de algo que se presenta y no quiere tomar el tiempo o dedicar el dinero para consultar con un abogado de negocio. Y eso sí, que cuando hablamos de por qué razón una persona, un negociante puede estar en la corte, porque no tomó el tiempo para consultar con un abogado antemano, para saber si ese negocio en que se estaba metiendo lo estaban haciendo bien o no. Y a veces por evitar un gasto que realmente es una inversión, como estábamos hablando ahorita, y realmente si no se dedica ese tiempo a reunirse con un abogado corporativo como usted habla, eso puede traer problemas en un contrato, ya sea porque fue escrito o fue hablado. Por ejemplo, normalmente en un negocio el gasto principal es el alquiler, o sea, de la oficina o el almacén, y eso es algo que, caramba, uno está haciendo un contrato de 2 o 3 o 4 años, un contrato con una suma en total, mucho dinero. Y la mayor parte de los negociantes no hablan con abogados, no revisan el contrato de alquiler con un abogado. Y cuando ese contrato viene a la corte, ya ahí es muy tarde. Correcto. Ya no se puede negociar, ya no se puede cambiar. Y no solamente un contrato a veces de alquiler
o de compra, sino a veces tenemos un amigo, somos amigos íntimos, vamos a hacer negocio. Y me imagino que ha visto casos en la corte de esos grandes amigos que comenzaron Sí. un negocio sin un documento por escrito. Yo digo que es como un matrimonio. Ajá. Es fácil juntarse, pero dividirse después, Ujú. eso sí que eso es Le feo. va a costar. Le va a costar, porque si no está por escrito, no existe. ¿Cómo uno va a probar lo que no está por escrito? Es un Y matrimonio ajá. sin amor. Es más difícil todavía. Y aún, dejando a un lado la amistad, también las familias, a veces los hermanos o los hijos con los padres también hacen negocios. Sí, también, pero vamos a decir que entran dos personas en un negocio y uno no solamente está en negocio con esa persona, está con la familia también, porque si esa persona se enferma o se muere, es la familia que va a tener un interés en ese negocio. Entonces uno tiene que prepararse. ¿Qué va a pasar si esta persona se enferma o se muere y estamos juntos en este negocio? Así es. ¿Cómo se va a valorar el negocio? ¿Qué le toca a la familia de la otra persona? Son puntos muy importantes que si no se tratan antemano, puede cerrar el negocio. Sí, porque la gente a veces piensa que va a durar toda la vida y Sí. realmente estamos a un paso, estamos aquí transitoriamente en este mundo y muchas cosas pueden suceder. Por eso es que siempre también decimos que los profesionales y dueños de negocio tienen que estar al pendiente de su salud y al pendiente de todo lo que está a su alrededor. Muy importante establecer una relación con un profesional. Normalmente en un negocio el profesional más importante es el contable, porque es dinero, el negocio es dinero. Y segundo, el abogado. Una relación con un abogado que conozca negocio, porque le puede evitar muchos problemas. Así es. Yo hacía dinero, cuando abogado, yo era abogado de negocio, y yo hacía dinero ayudando a personas a estructurar negocios. Hacía más dinero cuando tenía que demandar, porque no entraron en el negocio bien. Ajá. Wow. Sí, ahí es donde uno hace el dinero. Cuando explota el asunto, Sí. ahí es cuando uno hace el dinero. Por desconocimiento y por a veces Sí. no educarse. También estábamos ahorita hablando, cuando a veces usted está en la corte, pues obviamente sabemos que está la persona junto con su abogado, pero en muchos casos a veces también es requerido una intervención de algún otro profesional. Me gustaría que también educara a la audiencia al respecto. A veces las demandas de negocios es referente a si la persona siguió la norma en su profesión. Por ejemplo, si uno es contable y uno es demandado, a veces uno tiene que traer otro profesional, un experto que diga, estas son las normas en nuestra profesión. Y educar al juez o al jurado referente a cuáles son las normas en esa profesión. Y luego puede dar una opinión si esa persona actuó dentro de las normas o fuera de las normas. Okay. Se ve en contabilidad, se ve en la práctica médica, se ve con abogados. Muchas de las profesiones, sí, la demanda contra el individuo o el negocio es declarando que esa persona o ese negocio no siguió las normas. Inclusive si entiendo que si usted como profesional o dueño de negocio tiene un negocio que tiene autos y obviamente se involucra en un accidente, un empleado suyo, también puede intervenir una persona educada en el área de tránsito, un ingeniero, obviamente que trabaje al respecto. Sí, si un accidente en un semáforo, normalmente la demanda es contra la persona, los dos cajos, pero puede ser problema del semáforo, puede ser problema de la carretera, si el condado no mantuvo la carretera bien, puede ser defecto de un edificio al cruzar la calle que está reflejando el sol ahí en la intersección, puede ser defecto del auto, puede ser tantas diferentes causas. Así es que no solamente dos personas, y el abogado puede ayudar a traer todos estos profesionales y hacerle una recreación del incidente De la escena. y presentar eso en la corte. Y obviamente a lo mejor lo que parecía una negligencia, a lo mejor como usted dirá, a lo mejor fue un edificio que iluminó incorrecto, un problema en semáforo, pero que otros expertos pueden a lo mejor visualizar al respecto. Exactamente, exactamente. Bueno, también estuvimos hablando de qué casos comunes usted ve obviamente en la corte de los profesionales y dueños de negocio, pero también hay momentos en que se lleva a mediación o arbitraje.
Sí. ¿Nos puede hablar Y un eso poquito al respecto? se está utilizando mucho más. La idea es que las personas resuelven su problema por su cuenta entre los dos, en vez de tener que ir a la corte y tener un juicio. Es más eficaz y las personas tienen más flexibilidad en decidir cómo resolver el problema. Cuando uno va frente a un juez, en un caso de contrato, por ejemplo, el juez va a decirlo sí o no, normalmente. Alguien gana y alguien pierde. Pero cuando uno va a mediación, entonces uno ahí tiene más flexibilidad. La persona, el mediador, no va a Y es decir menos usted gana. costoso, entiendo, Menos ¿verdad? costoso y más rápido. Así es que hay mediadores que se especializan en ciertos tipos de negocios. Vamos a decir bienes raíces, en ingeniería. Y uno puede pedir un mediador o buscar un mediador que es especialista en su tipo de negocio. Y esa persona, imagínense, trae toda esa experiencia de las normas de ese tipo de negocio. Además de sabe un conocimiento básico de las leyes y el proceso de la corte. Pero principalmente tiene el entrenamiento de ayudar a las personas a hablar sobre temas bien difíciles y tratar de resolver el problema entre las dos. Más barato, más eficaz. Y más rápido. Sí, y más rápido. Y así las cortes aligeran un poco su trabajo. En muchos de los casos ya la corte está forzando a las personas a ir a la mediación primero. ¿De verdad? Sí, tienen que ir a la mediación primero y si no se resuelve mediación, entonces sigue en la corte. Aquí en el condado de Orange, cuando viene a caso de pequeñas reclamaciones, automáticamente se refiere al departamento de mediación. Y mediación está resolviendo alrededor del 70% de los casos que se someten a la corte de pequeñas Y ustedes reclamaciones. atienden el 30%. Sí. Y de ese 30%, ¿cuánto más o menos usted entiende que entre un caso a corte? ¿Cuánto tiempo es la duración? Algo sencillo. Cada condado es diferente, pero aquí tratan de moverlo más rápido. Vamos a decir algo sencillo, 3 meses, 6 meses. Que es un mes de tensión, de presión. Sí, pero cuando viene ya a casos mayores, es decir, casos que estamos hablando 40, 50 mil dólares de controversia o más, un caso de contrato puede tomar 2 o 3 años, llegar a juicio. Wow. Si no, a veces la gente dice, pues no te preocupes, eso se lleva a corte y se resuelve, pero no es el simple hecho del dinero que usted está invirtiendo en ese caso, sino también es la tensión que eso le crea como profesional, dueño de negocio, como persona, y los problemas de enfermedades que les trae. Pero la prevención es tan importante porque uno no quiere llegar al punto de tener que ir a la corte. Y hay ciertas leyes que dictan que el que gana el caso recibe los honorarios del abogado de la otra parte y hay ciertas leyes que están en silencio. Si la ley no lo menciona, usted no va a recuperar los honorarios de la otra parte si gana. Y usualmente para ese tipo de ley los abogados cobran es por hora. Entonces no es un costo bastante alto. Por eso es que cuando uno utiliza los servicios de un abogado antemano, normalmente el abogado le va a dar un precio fijo. Bueno, usted quiere establecer este negocio, quiere hacer este contrato, trata de darle un precio fijo. Pero ya cuando viene un asunto donde uno no sabe cuánto tiempo va a tomar, que puede tomar 1 o 2 años, pues ya ahí cobran por hora. Y aquí en la Florida Central puede ser de 250 a 500 dólares la hora fácilmente. Que a veces leer un documento y redactarlo puede tomar fácil 2 o 3 horas. Y de eso la abogada tiene conocimiento y usted cuando tenía su práctica. Sí, así es, pero lo importante es utilizar los servicios de un profesional antemano para evitar ese problema de ir a la corte. Y ese gasto. Y ese gasto, sí. Oiga, juez, y con el crecimiento económico que ha habido aquí, obviamente en Orlando, porque sabemos que usted lleva muchísimos años en Orlando, que usted está ejerciendo, ¿cuáles han sido los cambios que usted ha visto en corte según la complejidad, tamaño y naturaleza del caso? La población ha crecido tanto aquí en la Florida que el sistema de la corte no está diseñado para tener tanto caso. Y no tenemos los suficientes jueces para tratar con todos los casos. Y eso desgraciadamente quiere decir que el juez muchas veces está más que procesando casos, papeleo, y no tiene el tiempo para sentarse y estudiar el caso por completo. En el macro. Sí, así es que desgraciadamente cuando hay un crecimiento de población y
el sistema de corte no está creciendo, no va a haber justicia para todo el mundo. Okay. Eso desgraciadamente es una realidad. Y mire que la corte de Orlando es bastante grande, porque recuerdo un día claramente que usted nos dio un site por la corte de Orange County, y es impresionante los servicios que ustedes como jueces dan, el servicio de la corte, y cada detalle obviamente que hay que tomar en cuenta. Realmente lo admiro mucho como juez, como ser humano. Y obviamente el riesgo a veces que tanto usted como juez y la licenciada como abogados tienen, porque es una responsabilidad sumamente grande. Lo que usted diga es lo que obviamente se toma como ley, y a veces los casos donde las personas pues puedan tomar represalias o algo. Sí, es muy importante porque también las leyes cambian, así es que obligatoriamente el abogado y el juez tenemos que tomar cierto número de clases anualmente o cada 3 años. En caso mío, cada 3 años. ¿Y usted? Anualmente, sí. Pero así que la educación continua. Así es. Exactamente, porque todo cambia. Sí, que no es como yo digo, usted llegó al máximo, obtuvo su diploma y ahí se queda, no es que ustedes tienen, o sea, todos tenemos que educarnos en cada área. Sobre todo en la ley migratoria, lo que estamos viendo en estos momentos, que vemos cambios casi semanales. Y desafortunadamente muchas veces los medios o internet o la gente se basa en lo que le dijo el primo del amigo, sin tener un profesional que de verdad se está actualizando. Nosotros tenemos que dedicar ahora semanalmente horas para actualizarnos, asegurarnos qué cambios ha habido, porque estamos en un momento que es casi semanalmente se hace un anuncio de algo diferente. En sí las leyes no han cambiado, pero la forma en que se están implementando esas leyes y diferentes reglas, que las reglas sí han cambiado en el aspecto migratorio y tenemos que mantenernos al día. Y es bueno que trajera eso a colación, porque a veces hay muchos profesionales y dueños de negocio que dicen, no, porque mi amigo lo hizo, este negocio lo hace, y usted obviamente se tiene que sentar a ver cómo está constituido ese negocio y qué realmente está ocurriendo para que esa persona haga lo que hace, si es que realmente es algo legal. Sí, y especialmente si uno viene de otro país como negociante, aquí las leyes, el proceso puede ser totalmente diferente. Estaba hablando con un amigo mío que es abogado de leyes internacionales y representa una corporación internacional y trata específicamente con los países latinoamericanos. Y es que cuando hace negocio aquí en los Estados Unidos es tan diferente el proceso. Así es. Necesita, se recomienda, sí, que tenga abogado que conoce el negocio en los Estados Unidos. No solamente abogados, pero hay abogados que se especializan en negocio, cómo estructurar los negocios aquí. Sí, y bueno, para ir cerrando, juez, ¿qué usted le recomienda a un dueño de negocio para no ir a corte? Sabemos que ahorita hizo un comentario al respecto, pero me gustaría que diera resumen ahí. Prevención, por favor. Yo sé que es difícil a veces buscar el dinero para pagar un abogado, pero consulte, no que necesariamente alquilar, pero consulte con un abogado que tiene experiencia en negocio antes de entrar en un negocio. Y obviamente tenga un contrato por escrito visto por alguien, ¿no? Sea lo que sea desde contratar el abogado no tiene que escribir el contrato, pero de mínimo paga el dinero para que el abogado lo revise y le dé una opinión referente a qué está en el contrato. Así mismo, es igual que cuando va a contratar un empleado, pues obviamente cerciórese que lo que está haciendo, el procedimiento lo está haciendo de manera correcta, cosa de que cuando vengan esas auditorías, pues no se vea usted afectado por desconocimiento, o a lo mejor porque no firmó un documento, o simple y sencillamente, o no tiene evidencia del documento que utilizó, que lo tenga aquí. Bueno, juez, es un placer haberlo tenido aquí con nosotros en Haciendo Negocios. Y voy a leer lo que escribí aquí para que nada se me olvide. En el juez Wilfredo Martínez vemos plasmado un hombre que no viene de cuna de oro, y cómo se forjó en el sudor de su frente y el trabajo y dedicación de sus padres para ser quien es hoy, un profesional que ha escalado ser el juez Wilfredo Martínez del Circuito 9 de la Corte Judicial de Florida. Así que querer es poder. Gracias. Lo felicito. Porque, totalmente de acuerdo. Sí, lo felicito porque ambos obviamente representan lo que es un hispano llegar aquí a Estados Unidos
y no tener, como a veces dicen en mi país, tiene un padrino que gracias a ese padrino está donde está. Sino que ustedes dos han forjado lo que ustedes han querido hacer y se han ganado obviamente el respeto de los profesionales que están a su alrededor, tanto de Camila como colombiana, como del juez Martínez como puertorriqueño. Sabemos que emigró de Puerto Rico y se fue a Nueva York, pero obviamente lo capturamos acá en Orlando. Entiendo que a lo mejor en las cortes, entre comillas, después de enero no vamos a ver un poquito su cara, pero como sabemos que usted siempre sirve a la comunidad, va a entrar en otro ámbito que es su pasión, así que le deseamos mucho éxito. En ese, como yo digo, en ese año que va a tener sabático. No, va a tener mucho trabajo porque es un proyecto inmenso. Así mismo es. Un proyecto inmenso, pero gracias. ¿Cómo no? Y después lo vamos a tener ya en el 2019 para que nos hable de ese gran proyecto que es muy interesante y es muy importante aquí en Estados Unidos donde estamos. Y Camila está envuelta en ese asunto también. Sí. Ajá, pues mira, los vamos a volver a tener entonces a los dos, a los dos aquí para que nos hablen sobre ese escrito. Bueno, ya usted escuchó a los profesionales que tuvimos aquí en el día de hoy. Mira lo importante que es rodearse de profesionales que le asistan a usted en todo lo que usted necesite hacer. Como yo siempre he dicho, usted podrá conocer su producto, su servicio, pero es muy importante que se rodee de profesionales. Mire, y si a lo mejor llegó aquí y no conoce a nadie, únase a alguna cámara, alguna asociación profesional donde usted pueda hacer relaciones comerciales con otras personas. Sabemos que aquí, como yo digo, usted abre, pregunta por alguien y todo se conoce, sí, ¿verdad? Sí. Como yo digo, y se ayudan uno al otro. Sí, uno coge el teléfono y llama a la cámara hispana de Metro Orlando, mira, necesito cuál o tal persona en tal área, y ellos con mucho gusto le van a asistir, sino obviamente en el Bar Association de los abogados también. Ya obviamente conoce a Camila, como ella muy bien dijo, es inmigración, pero si necesita un abogado corporativo o algo, sí, con mucho gusto ellos le pueden asistir. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos honra haber tenido a Colombia y a Puerto Rico en el mes de la hispanidad, así que en todas las áreas tenemos profesionales hispanos que muy bien los pueden asistir con las leyes de cumplimiento aquí en Estados Unidos. Así que mire, para los eventos de esta semana, visite nuestra página Haciendo Negocios, donde va a encontrar información valiosa. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las redes sociales de Haciendo Negocios. Y bueno, recuerde que querer es poder. Usted, todo lo que usted desee hacer, lo puede ejercer. Y bueno, espero que usted nunca tenga que pisar una corte, ya sea por razones personales o por razones de trabajo. Realmente que la única corte que usted, como yo digo, tenga que pisar es cuando vaya al cielo, al juicio final, que esa sea la única corte, porque de lo demás obviamente no debe de ser muy agradable estar en una corte por la tensión también que eso conlleva, las relaciones que a veces se afectan por a veces, como yo digo, invertir un dinero y evitar que esa amistad, que ese familiar, obviamente esa relación se vea afectada. Así que será hasta el próximo lunes por aquí a las 11 de la mañana en Haciendo Negocios, donde seguiremos compartiendo información valiosa para usted profesional que nos sintoniza y para que se eduque en todas las ramas que sean necesario. Les hablo de Isamar de Soto y que tengan una semana productiva y más que bendecida. Buenas tardes.